los próximos minutos estaremos hablando de la patología que se presenta más frecuentemente en la tiroides. A manera de recordatorio, debemos que dividir en dos grandes grupos esta patología, en aquella que es benigna, como la hiperplasia nodular focal, el adenoma folicular, la tiroiditis y los nódulos coloides. Y por el otro lado tenemos a la patología maligna de la tiroides, y pues el más frecuente de todos es el cáncer papilar de tiroides, que representa aproximadamente 90%. Existen otras patologías menos frecuentes, como los linfomas, las metástasis de otros tumores y pues, el sarcoma, que es muy raro. Y bueno, ¿qué tan importante es el cáncer de tiroides? Pues aquí tenemos esta gráfica que se hace desde 1975 hasta el 2016, y donde queda muy claro que cada vez que pasa el tiempo, o que han pasado los años, es más frecuente el cáncer de tiroides, y de estos es aún más frecuente en las pacientes del sexo masculino. Incluso aquí se menciona que este incremento se debe quizás también porque ya hay nuevas tecnologías, surgió el ultrasonido que detecta con mayor facilidad a los nódulos tiroideos. Bueno, ¿y pues qué pasa en el mundo? En todo el mundo, pues la epidemiología, hay lugares como en Corea, donde hay 60 casos por cada 100,000 habitantes, en Estados Unidos 14, y en nuestro país hay pues prácticamente 9 casos por cada 100,000 habitantes. Y digamos, dependiendo de la tonalidad del color azul, es donde más o menos, con menor frecuencia se presentan en el mundo. El cáncer de tiroides pues representa como el 4% de todos los tumores, el 6% de todos los tumores, que si lo comparamos con el de cervix, realmente la diferencia no es mucha, y el colorectal, que es la tercera causa de cáncer en nuestro país, pues es del 7%, es decir, el cáncer de tiroides tiene una frecuencia pues relativamente alta. De todos los nódulos que se presentan, solamente el 7% son malignos, según reporta la literatura, y se presentan en 50% de los pacientes adultos. En nuestro hospital, estos porcentajes cambian, y estoy seguro que es porque tenemos pacientes digamos, más dirigidos. Y en los diferentes protocolos o tesis que hemos hecho con los residentes de nuestro hospital, hemos tenido que desde el 25, 17 e incluso en este último, donde se vieron los TRAT5, 33% de cáncer de todas las biopsias que hacemos. Ahora, la supervivencia del cáncer es muy importante y por eso es que hay que tenerlo en consideración, porque el cáncer es muy noble, el de tiroides. Y si ustedes ven, si tomas y encuentras el cáncer cuando todavía está localizado, la supervivencia es de casi el 100%, excepto del anaplásico, y conforme pasa el tiempo y hay metástasis regionales o a distancia, esta supervivencia disminuye. De aquí la importancia de poder hacer el diagnóstico de cáncer de tiroides en etapas tempranas localizadas. ¿Y cómo vamos a estudiar los nódulos tiroideos? Y pues vamos a hacer varios apartados, ¿no? El primero de ellos es cuál es la composición del nódulo. Y esta composición puede ser quística, mixta o sólida o casi completamente sólido. Y pues aquí tenemos es un nódulo quístico completamente anecoico que tiene reforzamiento acústico, uno mixto, es decir, que cumple con un criterio de 50% de líquido y un 50% de tejido sólido, y el que es sólido o predominantemente sólido, que es completamente ecogénico y tiene pues tejido. En los mixtos, a su vez, se pueden subdividir en 3 grupos, ¿no? En el espongiforme, que son microquistes y da el aspecto de una esponja, el mixto como tal, que es 50% líquido, 50% sólido, y hay otro grupo de nódulos mixtos que pueden tener nódulos murales. Esto es muy importante porque el nódulo mural, aunque sea una lesión mixta, puede tener características que comprometan un TRAT y elevarlo a probablemente maligno. En cuanto a la ecogenicidad, pues los anecoicos, que son los quísticos, que son completamente líquidos,
los que son isoecoicos o hiperecogénicos. En este caso, como es isoecoico, con el Doppler color es como se delimita mucho mejor. Y en este otro caso, donde hay un nódulo que es más ecogénico que el resto del parénquima tiroideo, los hipoecoicos se refieren a una ecogenicidad menor al parénquima tiroideo y los muy hipoecoicos a una ecogenicidad, por supuesto, menor que el parénquima tiroideo y similar a la de los músculos adyacentes. Esto también es muy importante para categorizar después la posibilidad de cáncer en estos nódulos. En cuanto a la forma, los nódulos se subdividen en dos grupos. Cuando son más altos que anchos, como está en esta diapositiva, y cuando es más ancho o equidistante entre altura y anchura. También es importante que se tiene que hacer siempre esta medición de más ancho que alto en el eje axial, nunca en el eje sagital, como se ve en esta imagen, completamente axial, y no hay duda que es más alto que ancho. No necesariamente por una medición debes de basarte solamente en medirlo para decir si es más ancho o no. Es visual gran parte de poder catalogar este nódulo. En cuanto a los bordes, los podemos subdividir en lisos, mal delimitados, lobulado y extensión extratiroidea. Los lisos pues, son aquellos que son completamente regulares, los contornos. Los mal definidos, los que no tienen una interfase clara, y este nódulo mal delimitado se define mucho mejor cuando utilizamos la elastografía, donde tiene un patrón de rigidez distinta al resto de la tiroides y lo podemos distinguir con más claridad. En cuanto a los contornos lobulados, aquí lo vemos cómo se ve un nódulo y se lobulan los lóbulos con los contornos, y esto todavía está mucho mejor, cómo los contornos de los lóbulos se van lobulando. Y la extensión extratiroidea, que se refiere cuando ya hay invasión a tejidos adyacentes. El primer ejemplo es un nódulo de tamaño suficiente como para deformar los bordes de la tiroides, pero tienen una interfase muy clara con el resto de los tejidos y no puedes catalogarlo como extensión extratiroidea, a diferencia de los dos nódulos que tenemos a la derecha, en donde aparte de tener contornos lobulados, son muy hipoecoicos y se pierde la interfase de los tejidos adyacentes, se pierde la interfase y esto sí hace que lo catalogues como extensión extratiroidea. Muy importante porque para sacar los puntajes debemos todos estos detalles. Los focos ecogénicos se subdividen en estos grupos, ¿no? Aquellos nódulos que no tienen focos ecogénicos, artefacto en cola de cometa, como se ve en esto, donde se ve una ecogenicidad y después una reverberancia posterior. Los que tienen macrocalcificaciones, que pues, son ecos que proyectan sombra acústica, las calcificaciones periféricas en anillo, como la que tenemos en este caso, y los ecos puntiformes, que son estos que vemos en este nódulo muy hipoecoico. Es muy importante no confundir la cola de cometa o los ecos puntiformes que tienen cola de cometa con las verdaderamente ecos puntiformes. Aquí tenemos este que tiene reverberancia y este eco da 0 puntos en la clasificación de TIRADS, pero cuando son ecos puntiformes da 3 puntos. Es muy importante poder hacer esta diferenciación porque puedes convertir un TIRADS que no deberías de hacer biopsia a 5 o viceversa. Si consideras que que es coloide, entonces no le vas a dar ningún punto y puedes dejar que se vaya un TIRADS 5 sin biopsia. También no confundir los ecos puntiformes como los que vemos en este nódulo con estos ecos que los nódulos espongiformes siempre tienen y que están condicionados por digamos, realce de la ecogenicidad detrás de los microquistes. Entonces también son las dos cosas que tenemos que considerar antes de decir si son ecos puntiformes o no, la reverberancia y en los nódulos espongiformes. En cuanto a la vasculatura, se ha perdido pues la trascendencia de esto. Antes se mencionaba que los que tenían vasculatura periférica eran predominantemente benignos, los que tenían vasculatura central malignos, como este carcinoma papilar de tiroides, un adenoma con vasculatura periférica, y obviamente los que no tienen vasculatura podrían considerarse como benignos, ya que tienen el coloide. En cuanto a la afección de los ganglios, pues tenemos que considerar que estos pierden su morfología habitual,
que son ovoideos, entonces se hinchan, se vuelven redondos, se vuelven heterogéneos con degeneración quística, como los que vemos aquí, o tienen una vasculatura radial no propia de un nódulo normal que tiene vasculatura central. Y pues por supuesto podemos biopsiarlos con el guía ecográfica. Y aquí tenemos un nódulo completamente benigno con hilo graso, ovoideo y vasculatura central, con Doppler color, sin Doppler color, y pues la diferencia clara con el resto de los nódulos. Esto es muy importante porque también juega un papel relevante en el estudio de la tiroides y después de que ya ha habido cáncer de tiroides. Nosotros, por ejemplo, tenemos un protocolo donde hicimos elastografía de los ganglios linfáticos y pues vemos que pues, la curva está por arriba de la línea media. Es decir, si hay una correlación entre los nódulos linfoides patológicos con la rigidez en pacientes que tuvieron cáncer de tiroides. Y no solo eso, sino que extraemos y hacemos lavado y al mismo tiempo mandamos una muestra para tiroglobulina y donde también la tiroglobulina en estos pacientes demuestra pues si es o no metastásico. Es muy importante decir que esto lo hacemos en pacientes ya tiroidectomizados, porque si tienen tiroides, que perdería valor la tiroglobulina. La tiroides siempre produce tiroglobulina, entonces no podríamos hacer este protocolo. Un paciente sin tiroides no tendría por qué tener tiroglobulina, y si la tiene, es que tiene cáncer de tiroides en algún lugar, porque ya tiene el diagnóstico hecho, y si hay tiroglobulina en el ganglio, aunque morfológicamente no tenga características de maligno, tiene cáncer. Incluso la tiroglobulina resulta más fiable para diagnosticar cáncer metastásico en los ganglios que la BAT como tal. Ahora, ¿cómo se reporta en los nódulos tiroideos? ¿Cuándo realizar la biopsia? ¿Qué recomendaciones para el seguimiento? Pues los sistemas de estratificación son varios. Estos son algunos, los más utilizados. Los de pues, la Asociación Americana de Tiroides, el Colegio Americano de Radiología, la ACR, que es la que utilizamos nosotros y que prácticamente cada vez está tomando más fuerza entre los endocrinólogos. También el TIRAS europeo y el TIRAS que ven en Corea, el KAWAC, ¿no? Y entre otras más que hay partidas en otras partes. Y aquí tenemos, pues, el primero, ¿no? El de la ATA, que realmente no hace un TIRAS como tal y solamente los divide en muy sospechosos a benigno, con diferentes criterios que pueden tener estos nódulos, que son los mismos que los que ya hemos platicado antes, y por eso empecé la plática diciendo estas características, porque no importa qué clasificación veas, siempre habla de los bordes lobulados, de la ecogenicidad, de la composición y de los ecos puntiformes, ¿no? Entonces aquí vemos cómo son los muy sospechosos, tienen bordes lobulados, las microcalcificaciones, que es más alto que ancho, el anillo calcificado y la extensión estatiroidea. Y que los que son benignos tienden a ser quistes y una sospecha muy baja como el espongiforme, o si son mixtos y además no tienen ningún otro de los signos pues de sospecha en estos nódulos. El TIRAS europeo, y aquí ya usa TIRAS, empieza del 1 al 5. Aquí hay que considerar que la ACR, el TIRAS 1 ya tiene lesiones y el europeo, el TIRAS 1 es normal, o sea, una tiroides que no tiene nódulos, y a partir del TIRAS 2, pues ya considera que es lesiones benignas y después de alto riesgo. Ustedes ven, toman en consideración las mismas características de las que ya habíamos visto antes, ¿no? Los de bajo riesgo como los quistes, y pues después, si es más alto que ancho, márgenes lobulados, microcalcificaciones o ecos puntiformes, también incrementa el riesgo, y esto a su vez también nos lleva a decidir cuándo hacer o cuándo no hacer biopsia, ¿no? Entonces aquí desde el TIRAS y del diámetro del nódulo podemos tomar la decisión de hacer un rastreo normal o solamente llevarlo a una biopsia. También tenemos el TIRAS coreano, y que aquí muchas veces me preguntan que si ya se usa o no se usa, o que ya se dejó de usar la A, B o C del TIRAS 4.
Y pues la respuesta correcta es, si se usa, si pones que estás utilizando el TIRATS que se usa en Corea. También cataloga al TIRATS 1 como sin nódulos, o sea, una tiroides normal, y a partir del TIRATS 2 ya le da categoría de benigno, dependiendo de las características sospechosas, pues ya se puede ir a TIRATS 3 y hasta el TIRATS 5. A su vez, el TIRATS 4 lo subdivide en A, B o C, dependiendo de cuántas hay. Si hay, por ejemplo, el A solamente tiene una característica sospechosa y el TIRATS 4C tiene 3 o 4 características sospechosas. Entonces, esa es la diferencia entre los TIRATS que no tienen A, B o C en el 4, que como el ACR, y el de Corea, que sí subdivide el TIRATS 4, además, en 3 grupos. Que nosotros utilizamos es el de la ACR del 2017, y pues divide al nódulo de esta manera. Uno en composición, y a su vez, depende de la composición. Por ejemplo, si es quístico, le da 0 puntos, pero si es sólido o predominantemente sólido, 2 puntos. En cuanto a su ecogenicidad, anecoico 0 puntos y muy hipoecoico le da 3 puntos. En cuanto a la forma, por eso es muy importante y hacerlo siempre en el corte axial, si es más alto que ancho, 3 puntos, y si es más ancho o igual que alto, solamente 0 puntos. El margen, cuando es liso, mal delimitado, 0 puntos, lobulado, 2 puntos, y cuando hay extensión, 3 puntos. En cuanto a la ecogenicidad, 0 puntos si no hay ecos o es un artefacto en cola de cometa. Macrocalcificación es 1 punto, calcificación en anillo, 2 puntos, y los ecos puntiformes, 3 puntos. De todas estas características, tienes que escoger solamente uno de estos rubros, a excepción de los ecos. Aquí, por ejemplo, si tienes un paciente que tiene ecos puntiformes, le das 3 puntos, y además le encuentras una macrocalcificación, le tienes que sumar 1 punto, y aquí le sumarías, y serían 4 puntos en ecos. En las demás solamente escoges uno solo. Y de ahí, pues el TIRATS define quién sí hay que biopsiar y quién no. El TIRATS 1 y el TIRATS 2 no hay que hacerle ninguna biopsia. El TIRATS 3 hay que hacerle biopsia cuando miden más de 2.5 centímetros. El TIRATS 4 a partir de 1.5 centímetros y el TIRATS 5 a partir de 1 centímetro. Hay algunas excepciones como podremos ver más adelante. Y pues también que hay que considerar en el reporte, que hay que medir en el eje longitudinal, posterior y transversal, con la finalidad de compararlo con estudios previos. Hay que referir en dónde está, si es lóbulo izquierdo, derecho, en el istmo, superior, medio, inferior, anterior o posterior, lateral o medial. Reportar, y solamente la ACR recomienda reportar solo los 4 nódulos con mayor TIRATS. Sin embargo, pues depende de en donde estén ustedes, pues se pueden reportar incluso todos, ¿no? Y hay veces que sí, puros 1, pero son 20 y se reportan los 20 nódulos TIRATS 1. La ACR recomienda solamente reportar los 4 nódulos con los TIRATS más altos. También, digamos, un valor como para hacer biopsia es el crecimiento significativo. Y esto se da cuando este incremento es del 20% en 2 ejes o un incremento del volumen del 50%. Esto quiere decir que el nódulo está creciendo y que, pues, independientemente del TIRATS, hay que considerar realizar biopsia en estos pacientes. Cuando los nódulos se mantienen estables, debemos hacer seguimiento de estos nódulos. Por ejemplo, un nódulo TIRATS 5, menor de 1 centímetro que decide no biopsiar, se le hace un rastreo cada año durante 5 años. Si no cambia, se da de alta el paciente. El TIRATS 4 se da los primeros 3 años, se descansa el 4 y el 5 otra vez. Si no cambia, se da de alta el paciente. El TIRATS D se alterna en 1 año, 3 y 5 años. Y los TIRATS 2 y 1, pues en teoría no necesitan ningún rastreo adicional. Sin embargo, aquí esto puede perder, pues no importancia, pero sí se pierde esto en la vida diaria, porque incluso los pacientes piden que se haga esto. O sea, ellos mismos te dicen, es que no puedo vivir tranquilo si no me dice que está igual, y pues se rastrean también estos nódulos, pero ya en condiciones particulares, como habíamos comentado antes. Lo mismo que un TIRATS 5, que puede ser biopsiado cuando es menor a 1 centímetro, dependiendo, pues, si tiene un antecedente ya familiar de cáncer de tiroides el paciente, si el paciente en sí insiste porque
necesita él estar seguro que es o no cáncer este nódulo y otras características desde el punto de vista clínico que debemos considerar para poder puncionar un nódulo TIRAT5 menor a 1 centímetro. No se recomienda puncionar los nódulos menores de 4 milímetros y pues los que están entre 5 y 9 hay que ver lo que ya habíamos comentado, el contexto clínico del paciente. Hay que referir si el nódulo está en contacto con la tráquea, sobre todo del lado izquierdo, para ver pues si a la hora de la cirugía puede haber o no lesión del nervio recurrente faríngeo. En cuanto a la elastografía, hay dos maneras de estudiar los nódulos. Ya dijimos que había un TIRADS, ya dijimos cuándo se puede biopsiar o no en los nódulos, y tenemos algo relativamente nuevo que es el hecho de usar elastografía y nos va a ayudar mucho a definir qué vamos a hacer con el nódulo. Muy importante conocer que hay dos grandes grupos de elastografía. Las dos son de utilidad. El primero de ellos es con la aplicación o la elastografía compresiva, en la que se deforman los tejidos con la mano, haciendo el movimiento con la mano, y pues se puede ver y ejemplificar en un mapa de color. La elastografía de ondas de corte, que lo que se producen es con la prueba para fuerza de radiación acústica del sonido, que viaja a 1500 metros por segundo, choca en el lugar donde está la lesión y se producen ondas de corte que van entre 1 y 10 metros por segundo. O sea, la velocidad del sonido que utilizamos para la elastografía es n número de veces menor que la velocidad que usamos para poder ver las imágenes. Entonces, el promedio es 1540, la velocidad del sonido en los tejidos, pero las ondas de corte con las que hacemos elastografía es de 1 a 10 metros por segundo. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en elastografía en el hospital? Pues bueno, hicimos un protocolo en el que se estudiaron 69 pacientes con elastografía del sistema cualitativo y en el semi-cuantitativo, como vamos a ver a continuación. Se catalogaron en esteria del 1 al 4, siendo el esteria 1 la menos dura y el esteria 4 la más rígida, y dos intermedios donde hay predominio de menor rigidez o mayor rigidez con zonas de distinta dureza en el nódulo, como se ejemplifica en todos estos casos. También estos pacientes se les hizo elastografía semi-cuantitativa, en donde se hace una medición del tejido tiroideo sano, se le da arbitrariamente la cifra de valor 1 y después se mide el tejido tiroideo enfermo, o sea, el nódulo, y se compara esta rigidez y es una proporción. Si esto es 1, el tejido tiroideo, ¿cuántas veces más duro en relación al tejido sano? Y este paciente, entre más diferencia, pues mayor posibilidad de cáncer. Este paciente tuvo 4.2 veces mayor rigidez en ese nódulo en relación al tejido sano. Y en este paciente en particular, hicimos la biopsia y resultó ser un cáncer de tiroides. Ahora, Asteria, ¿funciona o no funciona? Pues tenemos aquí, si comparamos el Asteria 4 solamente con el TIRADS, pues vemos la sensibilidad y especificidad. En sensibilidad es muy baja comparada con el TIRADS. La especificidad se relaciona bastante bien, pero aquí, digamos, realmente lo importante es que no nos vayamos o no nos enfoquemos solamente con esta sensibilidad y especificidad y digamos que la prueba es útil o no es útil. Lo que sí podemos comentar es que después de todas estas valoraciones, el puro Asteria 4 te da, mira, de 30 y tantos % de posibilidad de tener cáncer de próstata, perdón, de tiroides, antes de hacer elastografía es del 30 y tantos %. Si hacemos esta valoración con nuestra incidencia y prevalencia y sacamos el IR, pues podemos subir hasta 80% la posibilidad del cáncer. O sea, la elastografía de tiroides no diagnostica cáncer. No diagnostica cáncer, sino es una herramienta útil para tomar decisiones y hacer o no una biopsia. Y además, en el sitio más rígido donde la posibilidad de que haya cáncer se incrementa. Y en cuanto a la proporción, en nuestro protocolo, pues no hubo algo tan significativo, aunque sí mejoró mucho la prueba. Y vemos la sensibilidad, la especificidad de la prueba,
que aquí, digamos, aumentó muchísimo la sensibilidad respecto a la Asteria y se quedó, digamos, más o menos la especificidad. Pero también subimos de un 30% a un 50% la posibilidad de tener cáncer con estas pruebas. Es decir, aunque la sensibilidad y especificidad no sean lo que quisiéramos, la prueba sigue siendo muy útil para tomar buenas decisiones. Ahora, ¿cuándo fue cuando nos equivocamos aquí? Y nos equivocamos cuando los nódulos tenían alguna cuestión líquida, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos todos los que vimos tenían Asteria D, y todos los que eran Asteria D eran sólidos y fueron Bethesda 5 y 6. Y en el que nosotros pensamos una Asteria D que podía ser cáncer y salió un Bethesda 2, era un nódulo que tenía componentes quísticos. Es decir, el líquido digamos, se comporta como muy rígido y puede dar falsos positivos. Lo mismo nos sucedió a la hora del método semicuantitativo, donde pues cuando teníamos proporciones muy altas y el nódulo era sólido, pues prácticamente en todos los casos tuvimos Bethesdas de cáncer de tiroides. Pero ¿qué sucedió cuando teníamos estas proporciones altas y había un componente líquido? Pues que fueron Bethesda 2. Es decir, otra vez el líquido se comportó como algo muy rígido y nos dio falsos positivos. Y ya utilizando el shear wave, o sea, la onda de corte, donde podemos medir kilopascales, pues lo que encontramos fue que después de 21.5 kilopascales, el riesgo de que el nódulo sea maligno se incrementa 7 veces. Esto no quiere decir que ahí hay cáncer. Es algo muy similar a como cuando vaya alguien que bebe alcohol, tiene muchas más posibilidades de tener cirrosis que alguien que no bebe alcohol, o alguien que fuma tabaco tiene más posibilidades de tener cáncer de pulmón que alguien que no lo toma, que no fuma. Sin embargo, pues no quiere decir que el que fuma muera de cáncer de pulmón. Lo mismo sucede aquí. Después de 21 kilopascales, las posibilidades se incrementan 7 veces de que el nódulo sea maligno. Y entre más rigidez, pues aún esto aumenta mucho más. Y tenemos también una tabla ROC, en donde pues está por arriba del área, de la línea, y esto habla de que la prueba de la elastografía cuantitativa sí tiene importancia en el diagnóstico del cáncer. Y aquí lo vemos clarísimamente, cómo los Bethesda 6 tuvieron significativamente una rigidez alta de más de 40 kilopascales, y los Bethesdas 3 y 4, incluso el 2, pues esta rigidez disminuye drásticamente. Es decir, a mayor rigidez de un nódulo tiroideo, mucho más posibilidades de tener cáncer de próstata. Y en la tabla de la derecha se ejemplifica muy bien, ¿no? Tenemos el Bethesda del 1 al 6 y pues los kilopascales. Y está bien claro que a mayor rigidez, la posibilidad de tener cáncer de tiroides se incrementa significativamente. Y no solo esto, que también cuál es el punto de corte donde las posibilidades son todavía mayores. Hicimos entre 16, 35 y 45 kilopascales, y pues en 16 kilopascales pues está el normograma de Pagan con el IR, y nuestra prevalencia pues de menos de 40, de 40 subió a 50, a 35 nos fue muy bien, porque se subió prácticamente a 65%, y a 45 incluso hasta 70%. Entonces también esto habla que la prueba como tal, miren, la sensibilidad y especificidad no es lo mejor que quisiéramos, dependiendo de la rigidez que tomamos, pero suele ser muy útil para mejorar el desempeño de las pruebas, o sea, mejorar el desempeño de la banda. En conclusión, lo que quiero aquí decir es que realmente la elastografía de la tiroides no diagnostica el cáncer, pero la elastografía de tiroides incrementa las posibilidades de encontrar cáncer cuando haces una biopsia de tiroides. Y dos, también, si tienes un TRAS 4 con 5 o 6 puntos y una rigidez de 35 kilopascales, mi recomendación
es que pienses hacer la biopsia aunque tengas un TRAS4 menor de 1 centímetros, con una rigidez tan alta. Yo creo que la biopsia sería muy útil y vas a mejorar o hacer diagnósticos de una manera más temprana. Muchas gracias.